Derechos Humanos con el doctor José Tello, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto, Lorena. Bueno, estamos viendo la situación de las lluvias, especialmente Piura en estos momentos está pasando por una situación dramática y lo que recogemos a partir de lo que nos dice la gente es la ayuda no llega, las autoridades no nos atienden. ¿Qué están haciendo desde el Ejecutivo? Correcto. Acá hay que tener en cuenta de que tenemos diferentes niveles de atención. Todo empieza en el distrito, luego llega a la provincia, a la región, e interviene ya el gobierno nacional en un cuarto nivel. Actualmente lo que tenemos nosotros en el norte es un nivel 5 donde ya estamos recurriendo a la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque definitivamente la situación es muy complicada por allá. Pero hemos estado actuando en los diferentes puntos donde hemos tenido nosotros problemas producto de esta emergencia climática y de hecho que también se han dado soluciones. Es más, también ha salido el denominado Compunche Perú, que ha logrado incorporar a la sociedad civil y hacer de un esfuerzo conjunto entre Estado y sociedad civil algo bastante importante. Sí. Por ejemplo, en estos momentos se está viendo con el apoyo de una empresa minera, me han pasado el dato que es la empresa Volcan, se está viendo una intervención en Santa Rosa de Quibes por un tema de carreteras que están bloqueadas. Usted menciona que ya estamos en nivel 5, se está recurriendo a la cooperación internacional. Debemos entender que como Perú, como país, estamos desbordados para atender la emergencia. Es importante porque todos los países tienen esto como como un mecanismo de prevención y además también de reacción. Sí, efectivamente ya se demanda de una mayor presencia. Nosotros no podemos solos, necesitamos ayuda del extranjero. Necesitamos ayuda y es el momento oportuno para solicitarla y evidentemente está llegando también. ¿Y quiénes están llegando? ¿Qué ayuda internacional? ¿Quiénes han respondido como sucedió cuando hemos tenido terremotos? Que inmediatamente diferentes gobiernos, pero esos detalles, por ejemplo, los está manejando actualmente una vocería de parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Vivienda. Ellos tienen datos muy exactos, pero sí te puedo decir que hay coordinaciones y está llegando ayuda internacional en breve, porque es importante de que nosotros entendamos bien lo que tenemos al frente. En Piura hay una situación muy compleja y como Estado estamos interviniendo, pero también no solamente en Piura. Hay diferentes lugares del país donde también hay problemas y estamos dándole solución porque nosotros actuamos de una manera articulada como un gabinete que tiene diferentes sectores y todos tienen en común el hecho de atender este tipo de situaciones. O sea, mejor dicho, todos nos abocamos a esta emergencia. Usted conoce bien cómo lamentablemente funciona el Estado peruano, que al final siempre volteamos a mirar a papá gobierno, gobierno central, ¿no? En este caso mamá, porque es presidenta. Entonces buscamos a mamá para que vaya. La presidenta Boluarte va a viajar a Piura, tiene planificado llegar hasta la zona, porque muchas veces esos niveles, local, provincial, regional, no se activan hasta que no está el dueño del circo ahí. A ver, la presidenta va a ir a la zona, eso se va a informar, imagino, en su momento, pero sí va a ir a la zona porque tiene toda la intención, pero además también se están articulando, tanto en Lima como en la zona afectada principalmente, que es el norte, se está articulando las acciones que se van a tomar y se requiere de un despliegue integral. Evidentemente ocurre eso, efectivamente el gobierno nacional es muchas veces recurrido, pero lo que se obvia, y acá hay que ser bastante enfáticos, es en el hecho del rol que tiene la autoridad local. Por ejemplo, hay alcaldes que no tienen experiencia y que no saben activar el SIMPAP, por ejemplo, que es la plataforma donde se da información básica sobre damnificados, personas afectadas, viviendas destruidas, información que sirve para justamente responder con el sistema y aparte también con los recursos que tiene el propio distrito o la provincia o la región o en nivel 4 el gobierno nacional que ya tiene intervenciones pues para darle soporte y atención a los damnificados principalmente. Es importante lo que nos menciona, ¿no? Lo que va a venir la cooperación internacional. En este punto, ¿cómo toma las críticas que dicen, claro, como ya no llueve en Lima, a nadie le importa lo que pasa en el norte? A ver, esas son críticas, la verdad, y los voy a calificar tal cual, en cierta forma mezquinas. Porque, en primer lugar, hablamos de un país en su conjunto. El norte tiene, en realidad, una afectación importante, producto que hay un niño costero y además también fue la zona más afectada por el ciclón Yaku hace unos días. Pero el Perú entero tiene problemas en las zonas altoandinas, en la zona de la selva, por
estas lluvias estacionales que tenemos, que genera inundaciones, huaicos, todos los años. Y se viene respondiendo a todo nivel, articulando. Lo que ocurre es que algunas autoridades locales, la verdad, no han hecho el trabajo tal cual y simplemente la consecuencia es de que no había una respuesta rápida, y cuando una persona, en este caso un damnificado, se siente afectado, una población por decirlo, lo primero que hace es efectivamente cuestionar al gobierno en general, pero no escatima si es el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno nacional. Y eso es algo que siempre se va a dar, pero sí nosotros del gobierno nacional estamos trabajando, y hay algo importante también que quiero acotar. Hay un pedido expreso de la presidenta Boluarte de capacitar bien a las autoridades. ¿Por qué? Porque acá ya no viene el factor que son autoridades que recién están asumiendo el carro, nuevas, porque en el Perú, incluso cuando había reelección, habían bajos niveles de reelección. Sí. Se reelegía, por ejemplo, en el 2014, a nivel de lo que es provincial, tan solo un 12% de autoridades fueron reelectas, en nivel distrital 17%. En consecuencia, no es un tema de no reelección. Acá lo que hay son autoridades que no entienden su rol en todo este proceso que es la defensa civil. Y permítame cambiar de tema, ha sucedido ayer, ¿no? Finalmente el último recurso que tenía el expresidente Alejandro Toledo para dilatar su extradición fue resuelto. El juez Hickson ha ordenado que se entregue a la justicia. Entonces, lo que todos los peruanos se preguntan, ministro, ¿cuándo, qué día, fecha, hora va a estar Alejandro Toledo en el Perú? A ver, primero déjame dar un mensaje a todos nuestros televidentes, porque hay que concluir en algo sobre el punto anterior. Defensa civil es tarea de todos. Todos y cada uno tenemos que sumarnos, incluso nosotros como ciudadanía tenemos que ser solidarios y también participar en campañas de acopio de víveres y todo para las zonas afectadas. Todo esfuerzo de cualquier peruano suma, la empresa y cualquier actor. Y además también las autoridades que pueden estar escuchando, que tomen muy en serio su rol y que proporcionen información para reaccionar en cualquiera de los niveles. Quería decir eso, sí, claro. Defensa civil es tarea de todos. Y pasando a lo que dices, Alejandro Toledo va a ser extraditado en los próximos días, en un corto plazo, no es un largo plazo. Una fecha exacta con día, hora, minuto y segundo no te la puedo dar, pero sí va a llegar a territorio peruano y sí o sí va a enfrentar ante la justicia peruana todo lo que tiene que... ¿Qué es corto plazo? ¿Es una semana? ¿Es 15 días? ¿Es un mes? Días. Días. Son días. Pero, ¿cómo funciona? Por favor. Se tiene que entregar a la justicia mañana. Entendamos que eso se va a dar, que va a suceder. Sí, porque recordemos que él ya está, en este caso, con mandato expreso de la justicia estadounidense. Es clarísimo, hay una hora, y de no cumplir sería automáticamente detenido. Se entrega a la justicia, se pone a disposición. No sabemos si lo va a hacer, porque en realidad ha tratado por todos los medios, incluso con campañas internacionales, de dilatar y de victimizarse, ¿no? De buscar decir que es un perseguido. Y permíteme, por favor, aclarar ese punto. El señor es una persona que está calificada como un delincuente y tiene que responder ante la justicia peruana porque hay pruebas sólidas de todo lo que él ha hecho, los actos de corrupción. Incluso también en algún momento hasta faltó a la verdad de tal manera que utilizó algo tan sensible como, por ejemplo, el holocausto judío, ya como un pretexto en su trama, en su estrategia. O sea, es una persona que de verdad demuestra un nivel de cinismo y tiene que responder ante la justicia peruana ahora, por más que intente dilatar. Por si acaso, se ha previsto que pudiese presentar algún tipo de recurso en Estados Unidos, pero definitivamente lo que nosotros hemos visto como Estado, obviamente porque también le estamos dando seguimiento con un estudio por allá en Estados Unidos, es de que ya han llegado a un punto en el cual la justicia ya cerró posibilidades de mecanismos procesales, pero además también hay una posición muy bien clara de parte de la justicia estadounidense sobre el proceder del gobierno de los Estados Unidos, porque el señor Toledo allá se ha enfrentado contra el gobierno de los Estados Unidos, claro, para evitar su extradición. Entonces, esto lo damos nosotros como superado por una justicia que suele... Y que ha garantizado el debido proceso, además, ¿no? Claro, no, expeditiva, eficiente también. Y, bueno, entonces, se entrega Alejandro Toledo. ¿Quién va a viajar de Perú? ¿Va a ir el equipo de fiscales, el fiscal Vela, o otro equipo de fiscales? Eso te lo responde
¿Quién va a ir? Eso te lo responde la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Ellos son los que se encargan de ese tema en particular, con el apoyo de la Policía Nacional, la Interpol, y ellos van, lo traen al señor Toledo, y una vez que ingresa a territorio nacional, el ministro de Justicia te puede decir que como sector, y teniendo al Instituto Nacional Penitenciario, al INPE adscrito, lo que viene ahí es el calificar al señor Toledo y derivarlo a un penal. En este caso, Barbadillo. Se infiere que sería Barbadillo, pero finalmente, Lorena, la información oficial la tiene que dar una junta calificadora, como ocurrió, por ejemplo, con Jenner Alvarado. Recordemos que Jenner Alvarado ha sido trasladado a Castro. Claro, pero todos los expresidentes han ido, bueno, en estos momentos está, ¿no le parece? Podríamos inferirlo, podríamos inferirlo, pero finalmente tiene que haber una posición oficial. A modo de opinión, ¿no le parece un poco vergonzoso ya el hacinamiento que empieza a darse en Barbadillo de expresidentes detenidos? Está operando la justicia. Pero el mensaje al final, por supuesto, la justicia actúa, no, pero por otro lado, ¿cómo pueden estar acusados de delitos tan graves, además? Bueno, este es un tema mucho más complejo, Lorena. Sabemos perfectamente que viene desde el origen mismo. Nosotros los hemos elegido. Pero lo que también tenemos que resaltar, y eso sí es importante resaltar, es que a pesar que son expresidentes que han conducido el país durante periodos importantes, finalmente, si han cometido delitos, están respondiendo ante la justicia, lo cual denota que el Perú, a pesar de muchas deficiencias que pudiesen haber en el sistema de administración de justicia, y hay que ser autocríticos, finalmente está colocando ante los tribunales y también en prisión a personas que han tenido todo el poder en este país en su momento. En esa línea de que la justicia hace su trabajo, incluido con personas que están con todo el poder. En el caso de la presidenta Dina Boluarte, hay investigaciones, en las últimas, ¿no? Organización criminal, como coautora, estamos hablando también de financiamiento prohibido. ¿Qué respuesta tenemos desde el Ejecutivo a esas investigaciones? Te lo voy a decir dejando la investidura del ministro de Justicia como especialista en materia electoral. No hay delitos por parte de la presidenta, y es una opinión que la digo por un sustento técnico. Si uno revisa el artículo 359A, B y C, que se incorporan con la ley 30997 en el año 2019 y que justamente regula lo que es el financiamiento ilícito, no encontramos, de que la presidenta haya cometido ese delito. Pero es una opinión, como te digo, hay una investigación en curso y se tiene que dar, y eso tiene que llegar a su conclusión. No es delito, no porque este dinero no sea real, sino porque no configura. A eso delito. Vamos. ¿Qué ocurre? En una campaña, si me permites, Lorena, por favor, en una campaña electoral, en primer lugar, cuando esta campaña es presidencial, a diferencia de una campaña a Congreso, a la alcaldía o al gobierno regional, el candidato no es responsable sino el partido político de dar cuenta de los ingresos. Ahora, nosotros, y tú has entrevistado candidatos a la presidencia, si les haces la pregunta, ellos no están preocupados de pagar una botella de agua, un consumo, un alojamiento, simplemente se trasladan y están en permanentes actividades políticas, proselitistas. Entonces, la presidenta, en este caso, ella simplemente este tipo de cosas no las conocía. No conocía este detalle, y simplemente lo que nosotros tenemos acá es que ella no configura lo que viene a ser ese delito de financiamiento ilícito. Por otro lado, se habla de lavado de activos. El mismo señor Chimabukuro, que es una persona cuestionada, porque este señor integra una presunta organización criminal. Claro, presunta organización criminal, el gabinete bajo la sombra. Entonces, este señor cuestionado que recientemente, por eso que también hay que tener en cuenta que estamos ante un cargamontón político. Recientemente le ha dado ganas de... Pero avalado por la Fiscalía, entonces ¿cree que también hay operadores políticos en la Fiscalía? No, eso ni siquiera, ni siquiera lo pienso, porque el Ministerio Público cumple su función ante una notitia criminis. Es evidente, ellos están actuando dentro de lo que es un Estado de Derecho, y eso es garantía de que la acción penal y la seguridad jurídica ellos constitucionalmente la avalan. Pero vamos nuevamente al tema. Acá, ¿qué lavado de activos puede haber si no hay un delito fuente? Estamos hablando de que el señor Chimabukuro, a pesar de ser tan cuestionado, dice que el dinero proviene de su empresa. ¿Acaso viene de minería ilegal, de tráfico de drogas, de lo que viene a ser tal ilegal, trata de personas? No viene de ningún delito fuente
que pueda, o sea, llevarnos a configurar el lavado de activos. Tenemos que ir cerrando esta entrevista, ministro, pero quería preguntarle, ¿de quién es el cargamontón entonces? El cargamontón, evidentemente, de los opositores políticos de este gobierno. Pedro Castillo. Efectivamente, porque este señor, desde la prisión, evidentemente sigue articulando. ¿Y sabes qué cosa? Hasta eso es garantizado dentro de lo que es un Estado de Derecho, porque el Perú garantiza un Estado de Derecho. Si me permites dar una clase sobre Pedro Castillo, recientemente, ha salido ayer la noticia, él ha sido sancionado administrativamente. No va a tener contacto con familiares ni visitas de amigos, solamente puede ser visitado por su abogado y eventualmente los congresistas también pueden ir en ejercicio de su potestad porque ellos pueden ingresar en cualquier momento y eso no se considera una visita, simplemente es un accionar congresal. Pero el señor Castillo ha sido sancionado administrativamente porque luego de un proceso de más de 2 meses, largo, garantista, donde el señor agotó todas las vías, se acreditó que comete la falta de firmar un documento, dar unas declaraciones y lanzarlo hacia la opinión pública, cuando eso se tiene que hacer obviamente bajo el tratamiento o bajo la venia de las autoridades. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Era José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, conversando sobre algunos temas de coyuntura. Tenemos más, son la 1:26 y como si estuviera